Bienvenidas y bienvenidos a Actually Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. En general, todos nuestros productos, todas las cosas que usamos tienen una vida útil, que dura desde el momento que las tenemos o las compramos hasta que dejan de funcionar y que ya no pueden ser reparadas. En este episodio número 9 quería abordar la obsolescencia de nuestros aparatos electrónicos, pero visto desde el prisma del software. Es decir, me gustaría que exploráramos cómo las aplicaciones, los programas que instalamos, ya sea en nuestros computadores o nuestros smartphones, van a tener un efecto en la vida útil de esos aparatos. Y cómo, en ciertos casos, ciertas prácticas se pueden asociar a la obsolescencia programada. En definitiva, vamos a ver cómo una aplicación que puede verse como algo abstracto, algo irreal o intangible, va a tener un efecto concreto en nuestros aparatos y particularmente en la vida útil de nuestros aparatos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quería que volviésemos a lo que es la obsolescencia programada. La obsolescencia en general, como ya lo vimos, es el término de la vida útil de un artefacto o de un producto, debido a que o ya no funciona o ya no puede seguir siendo reparado o mejorado para cumplir las necesidades de quienes lo utilizan. La obsolescencia programada es cuando se decide deliberadamente en el proceso de la creación del diseño del servicio u objeto que luego de una cierta cantidad de tiempo de uso el producto deja de funcionar. Como un ejemplo bien concreto fue lo que pasó con las ampolletas de luz antiguas. A principios del siglo XX hubo muchos prototipos y de hecho hay una ampolleta que existe y que está prendida desde 1901, sin dejar de iluminar, desde esa época hasta ahora. Es decir, a principios del siglo XX ya existía la tecnología para que las ampolletas de luz durasen mucho pero mucho tiempo. ¿Pero qué pasó? Esto no era necesariamente interesante para quienes fabricaban las ampolletas. Y por lo tanto decidieron asociarse mediante un cartel y decidir que las nuevas ampolletas no debiesen durar en promedio más de 1000 horas encendidas. De esta forma, las empresas se aseguraban de tener un flujo constante de demanda por ampolletas y se obligaba así a las personas a seguir comprando regularmente nuevas ampolletas. Para darles otro ejemplo, un poco más reciente quizás, hubo un caso en que ciertas impresoras de la marca Epson fueron programadas o habrían sido programadas para que una vez que hubiesen imprimido una cierta cantidad de hojas, la impresora dejara de funcionar. La explicación que se dio fue que luego de esa cierta cantidad de tiempo o de uso, las almohadillas de impresión de la impresora se llenaban y ya no se podía seguir imprimiendo. Lo que es raro porque no es el caso de otras impresoras, pero en fin. Tenemos entonces por una parte la obsolescencia, que es el hecho entonces de que un objeto que ya no funciona y que ya no pueda evolucionar para seguir respondiendo a lo que se le pide, a las necesidades. Y en algunos casos entonces esta obsolescencia es premeditada, es una decisión de diseño y en ese caso se habla de obsolescencia programada. Y esta noción de reparabilidad o mejora es importante, porque en el caso, por ejemplo, de los computadores, quizás no de los laptops o los notebooks, pero sí de los computadores fijos, estos pueden ser más fácilmente reparables, o las piezas pueden sacarse o cambiarse por otras piezas mejores. Si yo me quedo sin espacio en el disco duro, es mucho más fácil sacar el disco duro o agregar otro. O si mi computador está más lento, es mucho más fácil agregarle más memoria que en un notebook, por ejemplo, o que en un teléfono. Y simplemente cambiando una pieza de mi aparato puedo evitar su obsolescencia. Pero aquí quizá la pregunta es más bien ¿por qué mi computador se volvió más lento? Y por qué a medida que pasa el tiempo se vuelve menos y menos eficiente. Para pensar entonces con la relación entre el software y el hardware, entre las aplicaciones, los programas y nuestros objetos físicos, tenemos que partir de la base que si yo necesito ocupar un programa o una aplicación que ya no funciona en mi equipo y si mi equipo no puede mejorarse, es decir, no puedo agregarle más memoria, no puedo agregarle más disco duro, entonces es de facto, como necesito usar ese programa, mi aparato se ha vuelto obsoleto, al menos para mí. Y esto es muy importante sobre todo cuando se habla de la brecha de acceso y del reacondicionamiento de los aparatos, ya que una de las formas más fáciles de acortar esa brecha, y en la cual existen ya muchos programas que lo hacen, es recolectar computadores que ya han sido usados durante un tiempo, limpiarlos, reacondicionarlos y luego entregárselos a quienes no puedan acceder a esos aparatos de otra forma. Y además, como ya hemos visto, la creación de aparatos electrónicos produce una gran cantidad de contaminación.
Y una forma de disminuir ese impacto ecológico es efectivamente alargar la vida útil de los aparatos o reacondicionarlos para que puedan seguir siendo usados. El problema entonces es que si los nuevos programas piden cada vez más y más recursos, esos computadores no van a poder seguir satisfaciendo las necesidades de las personas, ya que se van a volver cada vez más lentos. Y en definitiva, toda campaña contra la brecha de acceso y todo el trabajo para reacondicionar los aparatos no va a aportar una solución a largo plazo. Y aquí no hablamos solamente de aplicaciones o de programas puntuales, sino que también podemos hablar de los sistemas operativos como Windows o de la versión de Android que tengo. Ya que si por alguna razón, luego de haber hecho la actualización, comienza a consumir mucho más recursos, puede que una gran cantidad de computadores, de celulares, se vuelvan obsoletos de un día a otro simplemente por una actualización. Y las actualizaciones justamente son el primer tipo de obsolescencia de la que quería hablar. Para entenderlo tenemos que ver cuál es el ciclo de vida de un software. Primero que todo, un programa responde a una cierta necesidad. Por ejemplo, puede ser enviar mensajes de textos, compartir fotos, crear documentos, ir a internet, etc. Luego de que se tiene más o menos claro el objetivo de ese programa, el equipo de desarrollo va a empezar a trabajar y va a sacar una versión 1.0.0, lo cual luego es liberada al mundo digital, a esa jungla, y va a empezar a ser usado en el mundo real. A partir de ese momento, gracias a quienes los usan, se van detectando posibles problemas o errores, se van también identificando nuevas funcionalidades que se puedan desear agregar al producto, y también, debido al avance en la seguridad informática, se van detectando problemas de seguridad que tienen que ser resueltos. En todo caso, sea la razón que sea, existen cambios que deben ser implementados, los cuales van a ser entonces analizados nuevamente y desarrollados por ese equipo, los que van a crear luego una nueva versión y así sucesivamente en un ciclo de desarrollo hasta que ese software deje de ser usado o deje de evolucionar. La actualización entonces puede responder a tres causas: por problemas o errores detectados, por nuevas funcionalidades que se desean implementar o por fallas de seguridad. El problema con las actualizaciones es que suponen que el hardware donde van a ser ejecutadas se vuelve cada vez más eficiente y por lo tanto no es necesario ponerle atención o tanta atención a la cantidad de recursos que se está usando. Esto se debe a la ley de Moore. Es una ley empírica que en grandes rasgos dice que un procesador dobla su eficiencia cada 2 años. Por lo tanto, no existe un real interés en mantener controlado el uso de recursos de los programas, ya que de todas formas, si se esperan 2 años, los aparatos se van a volver más rápidos, van a tener más recursos y finalmente el problema o la poca optimización de uso de recursos en el software va a desaparecer, al menos para los nuevos aparatos. Esta es una de las razones por las que, si se dan cuenta, un smartphone se vuelve cada vez más lento a medida que pasa el tiempo y que instalamos aplicaciones y que las actualizaciones son instaladas, ya sea del sistema operativo o de las aplicaciones mismas, ya que cada aplicación, a medida que se va actualizando, va a empezar a usar más y más recursos, ocupar más espacio, hasta que finalmente mi celular deja de funcionar porque la batería se descarga muy rápidamente, porque no me queda espacio o porque es muy pero muy lento. ¿Qué se puede hacer en este caso? Lamentablemente, como usuarias y usuarios, no hay mucho control sobre esto. Podemos hacer algunos actos que van a permitir alargar un poco la vida útil, pero es más bien una solución parche, digamos. Se puede elegir con cuidado las aplicaciones que instalamos y desinstalar las que no usamos. Podemos, si el teléfono lo permite, instalar una tarjeta de memoria externa para poder transferir las fotos, los documentos desde el disco duro del teléfono a esa tarjeta de memoria externa. Y, en definitiva, eliminar todo lo que no uso, todo lo que no necesito, borrarlo, las fotos, los documentos, los audios y las aplicaciones, para así dejar una mínima cantidad de cosas instaladas en el teléfono. Y lo mismo para los computadores. Pero la gran responsabilidad viene de quienes fabrican los programas. Una de las propuestas que se ha estudiado es crear actualizaciones opcionales. Por ejemplo, que cuando hay una actualización, si es de seguridad, en ese caso tengo que instalarla obligatoriamente, porque si no, mi aparato se vuelve vulnerable. Pero las actualizaciones de funcionalidades poder elegirlas, sobre todo para aparatos más antiguos, ya que si no se les fuerza a optar por las nuevas funcionalidades, entonces la aplicación no crece y se evita que consuma más recursos. El problema es que desde el punto de vista del soporte técnico, mantener versiones diferentes, en este caso muchas versiones, es bastante complicado y no es muy factible. Así que yo creo que lo más fácil es simplemente
en el momento de desarrollar, de diseñar los productos, las aplicaciones, los programas, tener en mente no solo el último modelo de computador, el último modelo celular, sino que crear la aplicación para modelos antiguos también. No focalizarse solo en los nuevos modelos, sino que pensar en los usuarios y usuarias que tienen aparatos más antiguos. Ya que en general las empresas tecnológicas se suelen enfocar en el impacto medioambiental de uso de sus productos, pero no consideran la mochila ecológica, o sea, los impactos sobre el medio ambiente de los aparatos en los cuales sus aplicaciones son ejecutadas. Y entonces, como empresa, si se permite alargar la vida útil de los aparatos, se está, en definitiva, disminuyendo el impacto ambiental de esa aplicación gracias a que no se está forzando a los usuarios y usuarias a tener un nuevo modelo. Un segundo tipo de obsolescencia es la obsolescencia percibida o efecto de moda. Esto es lo que pasa con la industria textil, en la cual nuevas colecciones van reemplazando constantemente las antiguas colecciones. Y esto es por un efecto psicológico o de preferencia de quienes compran los productos. Y en el caso del sector digital son nuevas versiones de teléfonos, por ejemplo, nuevas versiones de computadores, y en los cuales se va generando un recambio para obtener ese nuevo producto o ese celular del año. Sin embargo, el punto aquí es que muchas veces las empresas, sabiendo que la gente tiene una tendencia a querer comprar los productos más nuevos, van a ir generando nuevas versiones de aplicaciones o del hardware de los celulares y de los computadores. Van a estar entonces creando nuevas falsas versiones, es decir, una nueva versión del año, pero que es solamente un poco más eficiente o tiene un poco más de memoria, o la cámara es un poco más potente, pero que no justifica un real cambio de versión, o que no justifica tampoco desechar el aparato que tengo e ir a comprar el nuevo. Es decir, existe todo un trabajo de marketing en torno a la evolución tecnológica para tener las nuevas versiones que en general, sobre todo recientemente, no justifica mucho el recambio del aparato, sino que en verdad corresponde a una técnica de venta. El tercer tipo de obsolescencia es cuando se depende de un software que ya no es soportado técnicamente, que ya no se mantiene. Es decir, se ha dejado de resolver los errores que se encuentran, ya no hay nuevas funcionalidades que son instaladas, que son desarrolladas, y no existe ningún tipo de soporte, ya sea técnico o de seguridad. Esto puede pasar, en primer lugar, porque el equipo o la empresa quebró simplemente, o porque ya encuentra que ese software no es rentable y se ha decidido cerrarlo. En este caso es al revés, es la falta de actualizaciones, especialmente las actualizaciones de seguridad, que van a generar que el producto ya no sea usado, porque si lo usamos se convierte en un vector de ataque, ya que nos han instalado las actualizaciones de seguridad y en definitiva es una puerta abierta a los ataques. Esto se dio mucho con el auge del sector de los objetos conectados, en el que hubo un gran aumento de la oferta de estos productos que iban siendo creados por diferentes empresas. Por ejemplo, timbres conectados o enchufes conectados, cámaras, wifi, etc. Todos esos objetos conectados, hubo muchas empresas que han quebrado y que entonces dejaron de crear funcionalidades de esos aparatos, lo que significó entonces que hay que botarlos simplemente porque no pueden seguir siendo usados ya que son vulnerables y podemos ser atacados a través de esos objetos. Pero esto no solo puede deberse a un problema financiero, sino que puede ser una decisión deliberada de la empresa. El ejemplo que yo creo que es el que nos va a ser más familiar es el caso de las versiones de Windows. A medida que pasa el tiempo, ciertas versiones de Windows dejan de ser mantenidas y, como pasó con Windows XP, y se fuerza a la gente a hacer una actualización. Y ese es un gran problema, ya que siendo el sistema operativo, Windows en este caso, es el componente básico para poder usar el computador. Y si ya no es soportado técnicamente, si ya no hay actualizaciones de seguridad, si no hago nada, el computador va a estar expuesto entonces a ser atacado. Y como queremos eso, vamos definitivamente a hacer la actualización. Podemos, por ejemplo, pasar de Windows 7 a Windows 10, pero como ya lo hablamos, y sobre todo en el caso de un sistema operativo, el cual es una gran actualización, en general va a significar que la nueva versión va a necesitar muchos más recursos. Y ese es el problema, porque si yo tenía un computador bastante antiguo, pero que funcionaba, que me bastaba para ir a internet, para escribir un par de mail, escribir un documento de vez en cuando y ir un poco a internet, quizás ese computador ya no va a funcionar, ya no me va a permitir hacer eso con la nueva versión, porque como la nueva versión le va a pedir mucho más recursos, quizás se va a hacer mucho más lento y no voy a poder ni siquiera escribir un documento. O puede que básicamente el sistema operativo, la nueva versión, no sea compatible con mi computador y no pueda usarlo. En definitiva, cada vez que hay una actualización forzada, en este caso del sistema operativo,
va a haber mucha gente que se va a quedar sin alternativa y va a tener que hacer la actualización. Pero si el computador no es capaz de funcionar bien con esa nueva versión, en definitiva hay muchos aparatos que se quedan obsoletos simplemente debido a esa obligación de hacer la actualización. Y si bien es cierto que existen versiones de Linux que son más livianas, que podrían permitir seguir usando ese computador, para mucha gente eso no es práctico, porque no sabe cómo instalarlo o no sabe cómo usarla y tampoco sabe cómo mantenerla correctamente en un mediano plazo. Porque no basta con que simplemente exista una alternativa, pero tiene que ser práctica e implementable en gran cantidad. El cuarto tipo de obsolescencia es cuando se cambia el formato de algo. Imaginemos que estamos en los años 90. ¿Qué es lo que se usaba para transmitir información de un computador a otro en los años 90? Se ocupaban los disquetes. Ese era el formato de transmisión de archivos. Sin embargo, luego vino los CDs, vinieron los pendrive y como todos los nuevos aparatos usaban CD, usaban pendrive, los disquetes quedaron completamente obsoletos. Y si yo todavía tenía un computador que usaba un disquete, ya no podía seguir comunicando o seguir transmitiendo archivos porque ya nadie usaba los disquetes y por ese cambio de formato mi computador quedó obsoleto. Bueno, si es un computador que usaba un disquete seguramente quedó obsoleto por varias otras razones, pero en este caso me quería concentrar sobre el tipo de formato. Para dar otro ejemplo, quizás sea más claro para quienes no conocieron los disquetes, imaginémonos que tenemos una aplicación de texto, de mensajes de texto como WhatsApp. Si WhatsApp hiciese una actualización y cambiase el formato de sus mensajes, los cuales entonces podrían ser leídos solamente por las nuevas versiones de la aplicación, entonces ahí va a haber a mediano plazo una actualización forzada porque la gente al ir actualizando su versión solo va a poder comunicarse con gente que está usando la nueva versión, porque hubo un cambio de formato entre las versiones. El quinto tipo es la falta de drivers con equipos más antiguos. ¿Qué significa esto? Un driver o piloto en español es un programa que permite conectar un computador o un aparato en general con un dispositivo externo, como podría ser un mouse, una webcam o un micrófono. Como es necesario explicarle al computador cómo funciona el aparato, se necesita saber exactamente cómo habla cada uno. Es decir, saber qué es lo que necesita saber del micrófono para poder interpretar lo que recibe. Dicho de otra forma, es necesario traducir la información que es comunicada entre el aparato y el dispositivo externo para que puedan hablar el mismo idioma. Y esa traducción es lo que hace el driver, que no es nada más que otro tipo de programa informático, solo que es muy dependiente de las versiones, tanto del software de un computador como el software que se encuentra en el dispositivo. Y lo que sucede a menudo es que esos pilotos se hacen pensando en las versiones más recientes, por lo que si yo tengo un micrófono de unos años ya, es posible que no existan drivers para las versiones más nuevas de Windows. Y si me veo forzado a actualizar a una versión nueva de mi sistema operativo, entonces ya no podré usar ese micrófono porque el driver, el piloto, ya no existe. Y pasa lo mismo si yo tengo un micrófono nuevo pero con mi computador antiguo. Quizás los pilotos solo fueron creados para las versiones más nuevas de los computadores, pero no para mi computador más antiguo, entonces no voy a poder usarlo. Y finalmente, como última forma de obsolescencia, es lo que yo llamo es el abuso o obsolescencia premeditada. En este caso, mediante una actualización, se procede a usar más recursos sin real necesidad o simplemente a alterar el buen funcionamiento del aparato para que las versiones más antiguas se vayan quedando obsoletas y la gente opte por la versión nueva. Pura obsolescencia programada. De hecho, hubo hace poco un caso con los iPhone 6 y 7. A partir de la actualización del sistema operativo iOS a la versión 10.2.1, quienes usaban los modelos más antiguos notaron que sus teléfonos se habían puesto más lentos luego de la actualización. Y aunque Apple se defendió diciendo que la baja de la rapidez del teléfono era efectivamente premeditada, pero era para proteger a los y las usuarias, ya que otras aplicaciones que ocupaban muchos recursos iban a gastar la batería muy rápidamente y así se estaría evitando que la batería se desgaste prematuramente. Pero en definitiva, la gente que veía su teléfono más lento no podía usarlo y tuvo en fin de cuentas que tener que comprar otro. Pero ¿por qué las empresas buscan una cierta obsolescencia con su software? Pueden haber varias razones. Como lo decíamos al principio del episodio, poder predecir el fin de vida de un producto permite tener un mejor control del flujo de la demanda. Las empresas así pueden asegurarse de seguir vendiendo licencias a sus clientes, seguir vendiendo productos o productos digitales, ya que saben que las versiones antiguas van a ir quedando obsoletas. Y muchas veces el costo de cambiarse de proveedor de servicio digital es muy alto y la gente se queda atascada o se queda atada a ese proveedor de software. También puede ser para disminuir costos de mantención. El costo de hacer un soporte técnico de un software es alto y complicado.
y mantener muchas versiones lo es aún más. Por lo que a veces es más simple para la empresa decidir de cortar el soporte técnico y dedicarse a esa carrera por las funcionalidades y sacar nuevas versiones. Y en esta carrera digital incesante por crear productos más y más llamativos, muchas veces se privilegia la creación de nuevas funcionalidades justamente, que van a hacer que un producto o solución, en fin de cuentas, se vuelva más pesado, consuma más recursos y sea a la larga más difícil de mantener. Y esa es otra razón. Las empresas quieren mostrar que avanzan. ¿Hacia dónde? No es necesario saberlo. Lo que es importante para ellas muchas veces es avanzar y sacar nuevas actualizaciones y van dejando de lado el soporte técnico de versiones más antiguas. Y no estoy promoviendo que deje de haber un avance en la tecnología, que dejen de evolucionar los productos, sino que tengamos una conciencia más general y soportemos, mantengamos ese software, esos productos también para las versiones más antiguas y así evitar estar generando constantemente una obsolescencia de los productos físicos. Pero respecto a esta obsolescencia programada o prematura al menos de nuestros productos, ¿qué podemos hacer? Si estuvieron atentas y atentos, en la mayoría de los casos la obsolescencia viene en fin de cuentas por una falta de soporte técnico. Ya sea porque no hay actualizaciones de seguridad o porque no soportan versiones antiguas de un software. Ya sea o porque la empresa quebró o simplemente porque decidió que ya no era importante para ella. Afortunadamente en el mundo del software existe lo que se llama el open source o código abierto. En pocas palabras, es la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de poder ver, leer, modificar y redistribuir el código que permite construir las aplicaciones, los programas y las herramientas digitales. Es decir, son de acceso libre con respecto a todos los códigos que son privados y pertenecen a empresas y de las cuales no es posible en general tener acceso ni entender cómo funcionan. El punto fuerte del código abierto es que no depende necesariamente de una sola entidad para que mantenga ese programa, sino que es una comunidad que trabaja voluntaria o retribuidamente para hacer que ese software siga viviendo. Si volvemos al ejemplo del micrófono antiguo, o quizás, como lo dijimos, ¿no? Un micrófono nuevo pero con un antiguo computador, que es el mismo caso, en general las empresas que crean estos aparatos van a crear el traductor, el piloto o el driver, para hacer comunicar los computadores con el micrófono en este caso. Sin embargo, si no quieren hacerlo para versiones antiguas, para un microcomputador antiguo, si la interfaz al menos de cada uno de esos componentes, es decir, la interfaz del computador y del micrófono, son conocidas, se pueden ver, entonces en ese caso no necesito del software propietario y depender de esa empresa, ya que puede haber potencialmente una alternativa de código abierto que va a ser mantenido por la comunidad y que va a permitir, al menos mientras no cambie de versión, seguir utilizando tanto mi computador antiguo como mi micrófono antiguo. Todo esto es para ejemplificar que las soluciones de código abierto sí pueden ser una real alternativa a la obsolescencia debido al software, ya que puede permitir crear programas adaptados a diferentes tipos de aparatos que pueda que ya no sean interesantes para las empresas privadas. De hecho, lo mencionamos antes, pero este es el caso de algunos sistemas operativos tipo Linux, en el que existen versiones que son mucho más ligeras, mucho más livianas, que permiten a un computador más antiguo seguir funcionando y, sobre todo, a seguir con actualizaciones de seguridad, que es lo fundamental. Sin embargo, para que sea una real alternativa, es necesario que exista una comunidad activa y que vaya manteniendo al día los problemas de seguridad de ese código abierto, lo que puede ser más o menos cierto dependiendo del programa y del sector. En definitiva, la responsabilidad mayor la tienen las empresas y las organizaciones que crean el software y son ellas las que tienen la capacidad de decidir o no de soportar una versión más antigua de un aparato. Como usuarias y usuarios podemos hacer un pequeño trabajo de cuidado de nuestros aparatos. Lo dijimos, eliminar las aplicaciones que no usamos, eliminar fotos, videos, traspasarlas a otros soportes si las queremos guardar, eliminar del celular o del computador todo lo que no usamos y todo lo que no necesitamos. Podríamos también elegir alternativas de código abierto cuando hay ciertos programas que ya no están disponibles para mis aparatos, pero eso simplemente va a estirar un poco la vida útil de mis aparatos. Porque el problema es que la obsolescencia va llegando con cada actualización que instalamos y lamentablemente tenemos que instalarlas para no arriesgar que nuestros aparatos se vuelvan vulnerables. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en el próximo episodio de Actually Tech Podcast.